Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La hora del deprimido de la calle 72, clave para la primera línea del metro de Bogotá, no se entregará el próximo 8 de octubre. El alcalde Carlos Fernando Galán le dio un ultimátum al contratista y de no cumplir habrá sanciones. Las aerolíneas Avianca y LATAM confirmaron que Terpel normalizará el abastecimiento de combustible para aviones en los aeropuertos más importantes del país, lo que permite levantar las restricciones en las operaciones aéreas. Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que fue anulada la circular emitida por las aerolíneas que permitirían suspender, reprogramar o cancelar los vuelos. Entre tanto, Avianca reactivará la venta de tiquetes y no cobrará penalidad por los cambios con fecha del 25 de agosto al 4 de septiembre. Las autoridades atribuyeron al ELN un nuevo atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en jurisdicción de Saravena, Arauca. Es el cuarto ataque contra la infraestructura petrolera en menos de una semana en esta región del país. Con ráfagas de fusil y una granada fue atacado el CAI de la policía ubicado en el Malecón en la ciudad de Arauca. En la zona fue reforzada la seguridad. 4 presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron tras caer en un campo minado del ELN en zona rural del municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia. No hay reporte de desplazamiento o de confinamientos. 2 personas fueron asesinadas en zona rural de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá. Según los primeros informes, las víctimas habrían sido atacadas y llevadas a un área despoblada por hombres armados, al parecer de las disidencias de las FARC. El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunirá hoy con los banqueros del país para llegar a un acuerdo sobre las inversiones forzosas que buscan reactivar la economía. Se espera que el encuentro finalice con un anuncio conjunto. El gobierno se reunió en las últimas horas con el Consejo Gremial Nacional para buscar nuevas alternativas en la lucha contra la extorsión y el bloqueo de vías. Al final del encuentro, liderado por los ministros del Interior, de Defensa y la directora del DAPRE, el gobierno se comprometió a fortalecer las estrategias para enfrentar la extorsión que afecta a comerciantes y a pequeños y medianos industriales. El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía investigar la denuncia de Planeación Nacional sobre el desfalco de 12 billones de pesos que se hizo a la nación a través del Sistema General de Regalías desde 2017. La compañía aérea advirtió que un incremento del 400% en el precio de la energía en bolsa podría generar un costo adicional de 30.000 millones de pesos en agosto, impactando severamente a las regiones de Atlántico, Magdalena y también de La Guajira. La empresa señaló que solo 4 de las 23 comercializadoras han ofrecido descuentos con ajustes que apenas cubren el 2.9% de los contratos. Desde el exilio, el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos Pino, reveló irregularidades en los resultados electorales que permitieron la reelección de Nicolás Maduro. Amplias son de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco de... Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos. Son las 5 de la mañana, 34 minutos para quienes despiertan a esta hora. Aquí estamos desde Mañanas Blue, apenas comienza a amanecer. El rayo de luz apenas entra por la ventana. Aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo. Como siempre a esta hora, también los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor Ernesto, redes sociales que tienen como principal tema de conversación la situación de los aeropuertos. Más de 10 tendencias alrededor de ese cruce de versiones sobre el combustible para aviones. Es tendencia Avianca, Terpel, que es el distribuidor principal del combustible de aviones en Colombia, también Ecopetrol, LATAM, Reficar, Aerocivil, y así
la gente preguntándose finalmente si el combustible ya llegó, por qué la alerta de las aerolíneas, si la razón era de la advertencia de IATA, entonces por qué el gobierno dijo que no, si la razón la tenía el gobierno. Difícil de entender ese cruce de versiones y la gente sobre todo muy inquieta, Néstor, por lo que pueda pasar con el precio de tiquetes las próximas semanas. Van a subir los tiquetes. Lo acepta la ministra de Transporte, que dice, claro, como tuvimos que importar gasolina más cara, que llega el fin de semana, la primera importación llega el fin de semana. Eso va a impactar el precio que Ecopetrol le vende a Terpel le vende a las aerolíneas nos cobran pasajero, a los usuarios. A estas alturas, Camila, me parece que la gran incógnita, a mí me lo parece, ¿cuál es el fusible que dice el presidente Petro es el responsable? Bueno, que ese es el larguísimo mensaje en Twitter que pone ayer el presidente Petro diciendo que el problema en Reficar es de construcción y que hay un fusible que se dañó, que repararlo vale $35 millones y que él no entiende por qué una refinería relativamente nueva tiene esos problemas, porque es la tercera vez que se apaga, dice el presidente Petro, que es la tercera vez, esta la primera en su gobierno, pero que a causa del mismo fusible. Y entonces la pregunta también, Néstor, es ¿cómo apareció tan rápido el combustible? Porque hasta la Aerocivil había aceptado que las aerolíneas cancelaran vuelos porque no había combustible para aviones. Y solo en unas horas, con las declaraciones y un cruce de cartas, dice Ecopetrol que sí hay combustible para entregarle a las aerolíneas, a los distribuidores, y los distribuidores entonces le dicen a las aerolíneas que está el combustible para terminar este mes de agosto, que se está pues ya llegando al final y que era la alerta. Yo estoy tan perdido como usted, como los oyentes. No sé, a estas alturas creo que nadie sabe qué origina la crisis de combustibles, sino, entre otras cosas, porque el presidente Petro dice, esto no tiene nada que ver con el problema de Reficar del fusible. El de hace 11 días, 16 de agosto, el día de ese cortocircuito, él dice que no tiene nada que ver. El tema de Reficar, ¿qué originó la crisis de combustibles? Digamos, la buena noticia es que el tema se está arreglando en este amanecer. Sí, señor, pero no es la única conversación. Hay un tema propio de redes sociales, empezó en Facebook, pero ya llegó a YouTube, a TikTok, donde son muy virales, Néstor. Usted los ha visto, esa familia campesina de los Patojos Humor, que son de Santander. Esa es una tendencia por la desafortunada muerte que confirman ellos mismos en Facebook ayer de la mamá de Jenny Ariza, que se había hecho viral. Empezaron a hacer videos en pandemia como familia contando la vida campesina, la vida en el campo. Pues esta mujer, Jenny Ariza, fue encontrada muerta en su casa, en una vivienda del municipio de Jesús María, y entonces hay aquí una tendencia para lamentar y para acompañar a esos niños que ya crecieron y que redes sociales los ha acompañado en estos años. Hay una tragedia alrededor de la muerte misma, ¿no? Porque la señora aparece colgada en una viga de la casa. En su casa, parece suicidio. Ya les vamos a contar de esta increíble historia. Estos patojos son muy virales, al lado de unos niños boyacenses otros. Sí, también, que es la otra familia muy conocida, los boyacenses. Se llaman los escachaditos, ¿no? Sí, pero estos son los patojos de Santander y son muy virales. ¿Sabe qué? Me sorprende la cantidad de gente que tienen, sobre todo en YouTube y en TikTok. En TikTok, 718,000 seguidores. Y en YouTube, 874,000. Claro, mostrando la vida en el campo, de la que también se habló mucho en pandemia, cuando la gente quería ver otra cosa distinta a los edificios y el encierro en las ciudades. Muy bien, ya les vamos a contar. ¿Me deja una última muy rápida? A ver. James Rodríguez sigue siendo la gran tendencia, no solo en Colombia, también en Europa. James Rodríguez, Rayo Vallecano, con todas las declaraciones de las últimas horas, dándole la bienvenida a James, dándole un poquito más duro en Colombia que en Europa, Néstor. Dicen que otro equipo para James, que entonces donde va a terminar jugando James Rodríguez en Europa, pues es la sensación, la estrella, la gran figura de Copa América, que tiene nuevo equipo. ¿Y a usted le extraña que le demos más duro en Colombia que en Europa? No. En Colombia lo hemos maltratado a James Rodríguez, porque cambia de equipo, porque se lesiona, que porque ya no es el crack que era. En España le están dando esta mañana un recibimiento de ídolo, él que fue gran jugador por el Real Madrid y vuelve a jugar ahora en un equipo de diferente tamaño, pero en Madrid, en la capital de España. Enrique Rodríguez. Es un equipo pequeño, buenos días. El Rayo Vallecano es uno de esos equipos, como muchos de la primera división, que su principal tarea cuando arranca una temporada es mantenerse en la categoría. No es ningún secreto y cualquiera que conozca el campeonato español lo sabe, pero también es verdad que el Rayo Vallecano tiene una tradición de fichar a grandes jugadores que se encuentran terminando sus carreras.
Imaginen, por ejemplo, que en el Rayo Vallecano, además de haber jugado Falcao, bien lo saben nuestros oyentes, jugó, por ejemplo, Hugo Sánchez, el que fuera delantero del Real Madrid, casi a mediados de los años 90, tras haber jugado en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. También, tal vez menos conocido en Colombia, Toni Polster, un jugador polaco que tuvo una larga y exitosa trayectoria en la Liga Española. Pero hoy se habla en España de James Rodríguez. Anoche estuvo en la emisora de la Conferencia Episcopal en la cadena COPE Raúl Martín Presa, que es el presidente del Rayo Vallecano. Se hizo con este equipo en el año 2011. Pues bien, Raúl Martín Presa le preguntaban cómo se gestó este fichaje. Y escuchen quién echó una mano. Bueno, lo tengo fácil. Tenemos un amigo común que es Radamel Falcao. En ese aspecto, claro. Ese aspecto Listo es usted, claro. Unió ahí Falcao, James, tal. Y entonces pide el teléfono. Digamos que lo que hizo Radamel Falcao es darle el teléfono al que era el presidente de su antiguo equipo y ya de ahí comenzaron sus gestiones. El signo de los tiempos es que esas gestiones se hacen ahora por WhatsApp, algo seguramente impensable hace algunos años. Como digo, Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, estaba exultante. Dice que esto que le pasa a su equipo es algo histórico y lo llega a comparar la llegada de James al Rayo Vallecano con la llegada de Maradona al Nápoles. Y es traer al mejor jugador al MVP del último gran torneo de naciones que se ha disputado, que es la Copa América, pues por un equipo humilde pero ambicioso como es el Rayo Vallecano. Yo creo que esto pues desde hace 38 años que consiguió un recién ascendido en Italia el fichaje del mejor jugador del último torneo de naciones que se jugó, en aquel caso Diego Armando Maradona, pues no se había conseguido algo igual. Tal vez la comparación sea algo exagerada, pero es la comparación que hace el presidente del Rayo Vallecano. No se va a vestir la camiseta del Rayo Vallecano, que tiene, como su propio nombre indica, un rayo rojo en el centro de ella. Es una camiseta blanca con un rayo rojo. Seguramente esa camiseta se va a poner de moda en Colombia. No jugará, no se la pondrá James, digo, hoy, que se enfrenta a su equipo al Fútbol Club Barcelona. Su equipo que ahora mismo se encuentra muy bien situado en la tabla. Pero claro, evidentemente estamos empezando esta liga. El Rayo Vallecano es octavo, tiene 4 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Leganés o el Osasuna. Pero, insisto, estamos apenas comenzando esta temporada. Queda mucho fútbol por delante. Pero evidentemente James Rodríguez es protagonista, se va a hablar mucho de él, y aunque hoy no está en las portadas, porque evidentemente el Rayo Vallecano ya no es un equipo que haga portadas del AS, del Marca o del Sport o del Mundo Deportivo, sí se habla, se comenta y seguro se va a escrutar lo que haga en este que puede ser, no sé si el último, pero seguramente uno de sus últimos destinos como futbolista, Néstor. Gracias, Enrique. No creo que el último. James tiene 33 años. Todavía me parece tiene cuerda. 5 de la mañana, 43 minutos. Lamentan estos muchachos, los Patojos, en un video muy a su estilo en redes sociales en donde aparecen llorando diciendo: le quitaron la vida a mi mamá. Estos muchachos Patojos se han hecho célebres en el mundo de los influencers. Desde su pueblo en Santander se han convertido en unos creadores y hacedores de contenido. Su mamá era una de las cómplices, era uno de sus personajes favoritos. Ellos que han crecido delante de una cámara, que comenzaron siendo niños y ya no lo son tanto. Ella murió, dice la policía, se colgó de una viga en su casa, aparentemente en un suicidio, una verdadera tragedia de unos influencers campesinos en el oriente de Colombia. Javier Rodríguez. Néstor, pues la muerte de Jenny Ariza Quiroga ha causado conmoción en redes sociales en todo el país. Era la mamá de los Patojos del humor, como usted lo dijo, la familia campesina de Jesús María, un municipio ubicado al sur del departamento de Santander, que se hizo famosa en medio de la pandemia del COVID-19, cuando comenzaron a subir videos con parodias sobre cómo era la vida en el campo, logrando ya más de 1 millón de seguidores en diferentes redes sociales. ¿Cómo así que negociazo? ¿De qué están hablando? Esto ya está todo encargado. Esto se vende como pan. Mírenlo, vean, miren. ¿Se penderon? ¿También piensan que esto es el bobo o qué? Y ahí está la plata. Ese es el momento cuando Jenny, en medio de uno de esos videos, Néstor, ve a sus hijos con una harina blanca, creyendo que era cocaína. No, pero estaban haciendo era pan. Jenny tenía 46 años y era el alma, Néstor, de una familia que había conformado con don Gildardo, que en medio de los cultivos agrícolas y cuidados de gallinas, vacas y cerdos, pues contaban lo que pasaba precisamente en Jesús María, en este municipio al sur de Santander, en límites con Boyacá. Su hijo Andrés fue el que dio a conocer la triste noticia que conmociona a sus seguidores. ¿Qué pasó con mi mamá? Mi mamá apareció muerta. Me acaban de llamar que mi mamá se murió. Mi familia.
Patojos, mi mamá se murió. Y patojos, así le decía precisamente Jenny a sus hijos y también a todos sus seguidores. Néstor, la primera hipótesis de las autoridades del municipio de Jesús María es que se trata de un suicidio, pero en todo caso continúan las investigaciones. Tiempo seco en Bucaramanga, Néstor, a esta hora 20 grados de temperatura. Javier, gracias, que es muy doloroso porque le meten humor a sus contenidos y ahora es de puro drama alrededor de la muerte de doña Jenny Judith Ariza Quiroga. Las 5 de la mañana, 45 minutos. El ELN es aparentemente el gran responsable del nuevo atentado al oleoducto Caño-Limón Coveñas, que ocurrió en el departamento de Arauca. Detonaron un explosivo como si no hubieran pasado los años, una escena que veíamos en los años 90, contra el oleoducto, y hay un inmenso daño ambiental. Ocurrió en la vereda de Pávita, en Saravena. Video de la comunidad muestran una densa humareda que parece esta madrugada todavía muy difícil de controlar. El general del Ejército de Colombia, Javier Hernando Africano. Se reporta nuevamente una afectación al medio ambiente e inclusive a los servicios básicos como la energía del sector, al causar daños en el sistema eléctrico. De esta manera, las acciones terroristas de este grupo armado organizado continúan afectando a la población civil y al medio ambiente. Rechazamos de manera fehaciente y contundente este tipo de acciones indiscriminadas contra la vida, la movilidad. Y esa espesa nube de humo es la derivación del atentado al oleoducto. También hubo un atentado con una granada contra el CAI en Malecón, también allí en la capital de Arauca, también del ELN, un grupo que en teoría está en diálogos de paz, que es increíble, imposible de entender, diálogos con el gobierno nacional. Desde Arauca, Carlos Pérez. Buenos días, Néstor. A través de un comunicado, la empresa Cenit confirmó que en los últimos días se han presentado 5 atentados terroristas contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca. La empresa informó que activó el plan de contingencia por los 5 atentados contra el oleoducto de Caño-Limón Coveñas y el Bicentenario en el departamento de Arauca. Las afectaciones al oleoducto Caño-Limón Coveñas se presentaron en las veredas El Consuelo, la isla de Bojabá y La Pava, en zona rural del municipio de Saravena, mientras que los ataques al oleoducto Bicentenario se registraron en la vereda Palmarito de Fortul y la vereda Bajo Tamacay en el municipio de Tame. La compañía informó a los consejos de gestiones del riesgo de desastre de estos municipios sobre la situación y las acciones que deben tomar. El Ejército Nacional se encuentra en la zona para asegurar el área y garantizar la entrada del personal técnico que realizará las respectivas reparaciones. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley fue quien cometió estos 5 atentados contra los 2 oleoductos en esta región del país. De otro lado, la noche anterior, subversivos lanzaron una granada de fragmentación contra el CAI del malecón ecoturístico de Arauca. En el atentado no se presentaron víctimas. Hoy se realizará un consejo de seguridad donde el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos, ofrecerá recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables. En Arauca, Carlos Pérez, Blue Radio. Carlos, gracias. Son las 5 de la mañana, 48 minutos, y un tribunal de Barranquilla, un tribunal administrativo, ha ordenado cambiar la fórmula tarifaria para calcular el precio de la energía. Esta es una batalla que están ganando los costeños. Sus personeros en diferentes ciudades pusieron la acción popular y fallaron a su favor. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Lo que no se logró vía administrativa entre reuniones de senadores y ministros, al parecer se conseguirá a través de los medios judiciales, y es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico ordenó a la CREC el pasado 22 de agosto, a través del fallo de una acción popular, que convoca en los próximos días una audiencia pública en Barranquilla para estudiar el impacto económico y social en la región Caribe de la fórmula tarifaria actual. Esto es para establecer un recálculo que permita acceder a los usuarios de la costa atlántica a una tarifa más económica a la del resto del país. Esto es lo que dice al respecto el personero de Santa Marta, Eduardo Fernando Orozco, uno de los accionantes de esta acción jurídica. Y es por eso que hoy recibimos muy complacientemente esta decisión. Se hace justicia y se ordena. Ya no estamos de pronto a la espera de una decisión política, de esa voluntad política que se quiera o no se quiera. Ya existe una orden judicial que está obligando tanto a la CREC como al gobierno nacional de tomar las medidas para modificar esta. Y es que al respecto el tribunal entregó varios plazos, unos para tener reuniones de socialización, otros para discusión y otro para
finalmente establecer entonces la resolución con la que se aplicarán dichos cambios tarifarios. Esto no supera los 25 días hábiles, así que es posible, Néstor, que antes de que finalice el año, finalmente la región Caribe tenga un nuevo régimen tarifario. Barranquilla amanece con 27 grados. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que... Estás escuchando Blue Radio. A Juan Carlos del Pino, escrito todo pegado, era uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral en las elecciones de hace un mes que se les voló y desde el exterior publica un informe denunciando las irregularidades, diciendo que no es transparente ni legítimo el triunfo de Nicolás Maduro. Siendo una autoridad electoral, el gobierno de Venezuela anuncia que lo van a destituir. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. No haber respaldado el boletín del CNE la madrugada del 29 de julio y luego haber sacado ese comunicado donde confirmaba la falta de transparencia y veracidad de esos resultados, pues le está costando, o le costó el cargo ya prácticamente al rector del CNE, Juan Carlos del Pino, que en las próximas horas será removido y destituido por el Parlamento. Él justo hace un año fue designado en ese cargo por el Legislativo y era parte de la cuota opositora tras las negociaciones de Barbados. Desde hacía varios meses venía cuestionando los procedimientos dentro del CNE, hasta que hace 2 semanas, luego de las presidenciales, decidió abandonar Venezuela, supuestamente tras una serie de amenazas en su contra. La salida habría sido pues tipo de película, como muchos políticos que se van de Venezuela vía la frontera con Colombia, donde habría pasado algunos días resguardado para luego viajar a Panamá, donde se encontraría en este momento, aunque entendemos que el destino final sería Estados Unidos. Del Pino era uno de los rectores con más experiencia, tenía 20 años como técnico electoral, era la segunda vez que conformaba el directorio del CNE y ahora pues quedará por fuera tras no reconocer los números dados en el boletín de resultados que dio ganador a Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, en su rol de diputado, anunciaba de esta manera la respuesta del chavismo a Juan Carlos del Pino. Escuchemos. Un señor apellido del Pino, que es rector principal, sí que abandonó el cargo y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución y en la ley. Corresponde a la Asamblea Nacional el nombramiento y remoción de aquellos funcionarios. En el caso de los rectores del CNE es competencia de la Asamblea Nacional, pero además en este caso sugiero que es un tema del poder moral. Un dato importante, Néstor, cuando Diosdado Cabello habla del poder moral, pues se refiere a Fiscalía y Contraloría, por lo cual se podría interpretar que quizás le viene algún tipo de inhabilitación política o incluso algún procedimiento judicial. Y esta, hay que resaltar también, Néstor, es la primera vez que un rector en ejercicio, una autoridad electoral, no respalda el resultado de una elección acá en Venezuela. Néstor. Y esa es efectivamente la importancia, 5 de la mañana, 54 minutos. Atención, finalmente el constructor del famoso deprimido en la calle 72, que es a donde desemboca la primera línea del metro de Bogotá, está en retraso y no va a entregar la obra como está previsto el 8 de octubre. Lo notifica el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que les va a poner una multa diaria de 20 millones de pesos, día retrasado 20 millones de pesos a los constructores que se habían comprometido con entregar la obra el 8 de octubre.
y hemos revisado cómo ha venido avanzando. A 31 de julio, es decir, en ese mes de julio se avanzó cerca, pues por encima del 75%. Estamos pendientes del informe nuevo, que es el informe de interventoría del mes de agosto, donde vemos actividad. Como ustedes pueden ver, ya se conectó. La vez pasada que vinimos faltaban 60 metros para poder ver, digamos, de un lado al otro en términos de obra. El 8 de octubre, que tengan que terminar la obra, pues no se va a alcanzar. Eso es pues, lo porque estamos viendo, se está avanzando. Y este retraso coincide con el cierre de la estación de Transmilenio en la calle 63. Quiere decir, esa parte, el final de Chapinero, donde arranca el norte de Bogotá, es un caos verdaderamente. Y esta obra, ese deprimido en la calle 72, es una de las más importantes alrededor del metro de la ciudad. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, 20 millones que a 90 días, es decir, 3 meses, da 1.800 millones de pesos y tenemos que seguir con los eternos trancones por la Caracas porque hay alerta, como usted mencionaba, por estos retrasos. Vuelve y juega en las obras del metro, puntualmente en el intercambiador de la calle 72, donde termina la primera línea, construcción a cargo de la compañía china que está construyendo justamente el metro de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el deprimido vial de esta calle 72 no estará lista para el 8 de octubre como se había previsto. Los retrasos del consorcio constructor impidieron cumplir con esta fecha establecida. Para el 1 de enero de este año la obra tenía un avance del 47%, pero problemas con el subcontratista llevaron a una pausa de esta obra en julio. A 31 de julio, es decir, a cierre del mes pasado, la obra estaba por encima del 75%, pero vuelve y juega el contratista, se encontró con nuevos inconvenientes, incluidos hallazgos arqueológicos que afectaron el proceso de la construcción, el progreso. Galán también indicó que se está esperando una notificación formal del contratista sobre las demoras y el pago por los días adicionales de obra, y si el contratista no cumple, se inicia un proceso de sanción que, como estábamos mencionando, será de 20 millones de pesos diario por cada día que se retrase la obra. Es un consorcio. Gracias, Felipe. 5 de la mañana, 57 minutos. La hora, el momento de la noticia económica de hoy, martes. Víctor. Néstor, buenos días. En la jornada de hoy podría definirse el futuro de las inversiones forzosas. El gremio de los bancos tendrá una nueva reunión con el alto gobierno, inclusive con el propio presidente Gustavo Petro, para ultimar los detalles que quedaron pendientes en la última reunión de la semana pasada. Por los avances que han tenido, es muy posible que firmen un acuerdo, pero de todas formas hay que esperar a los anuncios oficiales. La propuesta que más fuerza ha tomado es la de los 50 billones de pesos que de la cartera crediticia destinarían los bancos para irrigar a manera de préstamos con tasas de interés favorables hacia los sectores identificados por el presidente Petro para generar sobre ellos reactivación y acceso al financiamiento formal. Recursos que se irrigarían durante los próximos 18 meses. Entre el encuentro de la semana pasada y el de hoy con el presidente Petro, paralelamente el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el presidente de Asobancaria Jonathan Maragón se han reunido para seguir ajustando las tuercas del acuerdo definitivo. En caso de que haya humo blanco, los bancos se comprometerían a ejecutar el acuerdo y el gobierno se comprometería a no radicar ante el Congreso un proyecto de ley de inversiones forzosas que tanto rechazo ha generado entre los economistas al tratarse de la plata que los colombianos tienen guardada en los bancos. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, en resumen, lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue. Medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos y acompañarlos en esta mañana en donde está volviendo la normalidad de los aeropuertos de Colombia después de un día, la verdad, de confusión, de mutuas recriminaciones entre gobierno, aerolíneas, distribuidores de combustibles y al final de una increíble e inexplicable escasez de combustibles para la operación aérea en Colombia desde Colombia. La Aeronáutica Civil revocó anoche el permiso de cancelación de vuelos para que las empresas operen normalmente. Quiere decir que ni hoy, ni mañana, ni de aquí en adelante están autorizadas las aerolíneas para cambiar itinerarios, que era un permiso que habían dado hace 24 horas y lo revocaron. Al tiempo, Ecopetrol se comprometió con Terpel y con las distribuidoras a entregar todo el combustible. Se llama Jet A1, que es la modalidad de los aviones. Y estas empresas, los distribuidores, que son Terpel, Chevron y WFS, anuncian que a partir de esta mañana de martes vuelve la normalidad en la entrega de gasolina para la operación. En conclusión, esta mañana Avianca, LATAM y las pequeñas están operando con normalidad. No hay cancelaciones previstas, no las puede haber, porque podrían perder los slots, que son los sitios de parqueo, si llegan a incumplir los itinerarios. Eso sí, la jornada de ayer lunes fue caótica, se cancelaron en total en Colombia, o mejor, desde Colombia, porque eran también vuelos internacionales, 106 vuelos en total. La Aerocivil le dice a los pasajeros que vayan a poner las quejas ante las superintendencias o de Industria y Comercio y de Transporte en caso de que las aerolíneas no les cumplan las condiciones de viaje. Ayer fueron estos más de 100 vuelos cancelados, entre ellos vuelos a Sao Paulo, Santiago de Chile, Cancún y Punta Cana, lo que dejó a cientos de pasajeros afectados que perdieron conexiones en los principales aeropuertos de Colombia. La verdad es que se normaliza en este momento la operación aérea del país, pero quedamos sin saber qué fue exactamente lo que provocó la emergencia y este insólito enfrentamiento del gobierno con las aerolíneas y con los distribuidores de combustible. El presidente Petro pidiendo públicamente que investiguen a Terpel, sugiriendo que había allí un saboteo, Terpel diciendo que la culpa es de Ecopetrol, que no entregó el combustible, y Ecopetrol diciendo que había alertado desde junio y que la responsabilidad, y allí parece estar la bolita, la responsabilidad en el abastecimiento de combustible es de los distribuidores, hablando de un mercado estratégico. El presidente Petro, en un larguísimo mensaje en sus redes sociales, dice que Reficar quedó mal diseñada y que el cortocircuito de la semana pasada no tuvo nada que ver con esta crisis. Un cortocircuito que, entre otras cosas, dice, repararlo costará un fusible que quedó mal diseñado, es la tesis del presidente Petro, 35 millones de dólares. Por ese fusible, el apagón de hace 10 días deja pérdidas de 80 millones de dólares en Reficar. Tiene razón el presidente cuando se pregunta por qué una refinería que empezó a operar hace relativamente poco, hace menos de 10 años, en el 2015, que costó 7 u 8 mil millones de dólares, tiene un problema de diseño. Esta es la opinión del gobierno. Y que ya van 3 apagones, aunque la crisis de combustible, no tiene que ver con ese de Reficar. Y anuncia el gobierno una inspección a los grandes distribuidores de combustibles para verificar el tema de inventarios. Se mete la Superintendencia de Industria y Comercio, la de la doctora Rusinque, a investigar fluctuaciones e irregularidades en el mercado. Bienvenidos, muy buenos días, es un gusto saludarlos. Hablando de investigaciones, el gobierno le pide a la Fiscalía que investigue nuevas denuncias de corrupción alrededor de los contratos del famoso OCAD Paz. Denuncia al director de planeación, que es Alexander López, que se perdieron 12 billones de pesos del sistema de regalías desde el 2017. La denuncia es que los contratos se entregaron a dedo sin cumplir requisitos legales.
Anoche con ráfagas de fusil y con una granada también allí en Arauca atacaron la estación de policía y 4 hombres del Clan del Golfo murieron, que cayeron ellos en un campo minado también puesto por el ELN, común denominador en todos estos atentados, ataques contra el oleoducto, contra el CAI y contra el Clan del Golfo, las manos del ELN, que en teoría está en un proceso de paz. Y les hablaré de un nuevo retraso que hay en la obra del Metro de Bogotá. La alcaldía está confirmando que el 8 de octubre era la fecha límite. No van a entregar el deprimido de la calle 72. La nueva fecha de entrega es incierta, podría ser un retraso de 3 meses. Van a cobrarles una sanción, una multa de 20 millones de pesos diarios por cada día atrasado. Es decir, podría ser una sanción grande para el consorcio que está incumpliendo con los plazos ya para la entrega de esa que es obra neurálgica alrededor de la primera línea del metro de Bogotá. En Venezuela, esta mañana el régimen busca por todas partes, entre las piedras, a Juan Carlos del Pino. El rector del Consejo Nacional Electoral es uno de los 5 que envió una carta que se les voló de Venezuela en el último mes y sale desde Estados Unidos aparentemente con una carta contando cómo se robaron las elecciones, criticando el sistema electoral y desnudando la fragilidad en ese muy poco transparente sistema electoral de Venezuela. Del Pino ya salió, se les voló, esta mañana seguramente va a ser destituido. Hoy el fiscal Tarek William Saab volvió a citar a Edmundo González a declarar por haber publicado las actas que acreditan la victoria supuestamente de Maduro, el gran ladrón de las elecciones en Venezuela. Les contaré en segundos la insólita muerte de Jenny Ariza, la mamá de los Patojos de Santander, la familia campesina de influencers que se hicieron virales, muy conocidos en redes sociales. Ella, de 45 años, fue encontrada muerta en su casa en el sur de Santander. Los generadores de contenido dicen no la mataron. Ella había sido una de las más célebres desde la época de pandemia de estos muchachos campesinos que también saben utilizar las redes sociales. Y una noticia de última hora desde la costa: un tribunal de Barranquilla ordenó al gobierno cambiar el régimen tarifario de las tarifas de energía, fallando una acción popular que presentaron personeros. Lo que no hace la CREG lo están haciendo los jueces. Lo ordena a la CREG, que tendrá que tomar decisiones vía judicial. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Operan normalmente. Hoy, esta mañana, todos los aeropuertos, en caso de que usted tenga vuelos pendientes, hoy debe ser un día de normalidad. Bienvenidos, enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Las 2 principales aerolíneas del país, Avianca y LATAM, están informando a la autoridad aeronáutica de nuestro país, a la aeronáutica civil, que se empieza la normalización de las operaciones. Con este anuncio se dio por superada la crisis en el suministro de combustible para aviones, que llevó a que la aerolínea Avianca cancelara más de 20 vuelos y suspendiera la venta de tiquetes a varios destinos, y LATAM anunciara lo mismo para este martes. Después de una jornada caótica ayer en la que los pasajeros sufrieron por cuenta de demoras y cancelaciones en sus vuelos, hoy va a volver la normalidad a los aeropuertos del país. Pues que está cancelado, venimos de Buenos Aires, mañana hay que trabajar, tenemos conexión en Ciudad de México y de ahí a Guadalajara, y pues ¿nos hacen responsables? No, yo voy para Ciudad de México de trabajo y no tengo ni idea de nada, acabo de llegar y solo me llegó un mensaje diciendo que mi nuevo vuelo era el jueves y pues mi regreso es el viernes, no tiene ningún sentido. La Aeronáutica Civil advirtió a las aerolíneas que no aceptará cancelación de vuelos atribuidas a la crisis por el desabastecimiento de combustible, y también dejó sin efecto la circular emitida el fin de semana que le permitía a las aerolíneas precisamente cambiar o cancelar vuelos a propósito de la emergencia. Las aerolíneas nos han confirmado que su operación será la programada. Y este fue el compromiso del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Desde Ecopetrol, ratificando nuestro compromiso de garantizar la disponibilidad del Jetta 1 para la aeronavegación en todo el país, entregada en cumplimiento de nuestra obligación contractual a los distribuidores mayoristas. Por su parte, el ministro de Minas, Andrés Camacho, confirmó el compromiso del gobierno nacional para garantizar 163.000 barriles de combustible por lo menos para los próximos 5 días. Mantendremos el monitoreo del PMU de combustibles de aviación, las sesiones de trabajo que hemos adelantado durante todos estos días, la supervisión, y ratificamos con la comunicación recibida del principal comercializador de combustible de aviación que la situación es de normalidad en el país. El presidente Gustavo Petro pidió investigar a Terpel por la escasez de combustible de aviones y al mismo tiempo descartó que la falla eléctrica presentada en la refinería de Cartagena haya sido causante de la crisis.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la CREC modificar el régimen tarifario del servicio de energía para lograr su reducción. Al respecto, el personero de Santa Marta, Eduardo Orozco. Ordena al Ministerio de Minas y a la CREC que dentro de los 10 días siguientes a la culminación de estas dos convocatorias se emita un acto administrativo que modifique las resoluciones y cualquier otro acto administrativo que tenga por objeto reducir las tarifas del servicio de energía. Desde Cartagena y tras reunirse con representantes de Panamá y Estados Unidos, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que si bien el flujo de migrantes ha pasado de más de 1.200 por día a cerca de 500, es necesario insistir en que se levanten las sanciones contra el vecino país, pero también que se publiquen las actas de las elecciones presidenciales. Que se hace necesario el levantamiento de sanciones, porque es muy difícil que no se presenten situaciones de migración cuando hay unas sanciones que afectan principalmente a las personas más vulnerables en ese país. Desde el exilio rompió el silencio el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, denunció irregularidades y falta de transparencia en los resultados electorales. En un comunicado detalló su denuncia de falta de transparencia en los resultados electorales. Apenas a las 9 p.m. fui informado del presunto hackeo. Este evento impidió supuestamente la emisión del primer boletín en el momento adecuado. Y entre tanto siguen las tensiones entre los países de la región. De manera diplomática, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dijo al presidente Gustavo Petro que no había razón para meterse en los asuntos de su país. Ni ahora con el presidente Petro, nunca jamás yo agarré un micrófono como este a hablar de la guerra de Colombia, de la situación interna de Colombia, de los problemas de Colombia. No practicamos la diplomacia de micrófono. O sea, no practicamos el intervencionismo político en los otros estados, en los otros países. Todo está listo para que a las 3 de la tarde se reúnan los abogados de Thomas Gregg & Sons y la Cancillería en la sede de la Procuraduría en Bogotá para resolver la problemática en torno al contrato de expedición de pasaportes. La reunión es crucial ya que el contrato de emergencia que la Cancillería tiene con Thomas Gregg expira el próximo 2 de octubre. En este contexto, la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paola Vázquez, y la representante legal de Thomas Gregg, Ana María Gómez, buscarán llegar a un acuerdo que evite la interrupción del servicio para expedir el documento. Se registró un atentado terrorista contra el oleoducto Caño-Limón Coveñas a la altura del municipio de Saravena, departamento de Arauca. Las autoridades atribuyen la acción terrorista al ELN. El daño ambiental en la zona fue evidente por cuenta del crudo que se alcanzó a quemar. Con ráfagas de fusil y una granada fue atacado el CAI de la policía en el Malecón en la ciudad de Arauca. No hay reporte de policías heridos. El alcalde de Arauca, Juan Kenza. Y le hago un llamado a aquellos grupos que están pensando en convertir Arauca y nuestro departamento en esa caja de resonancia para conllevar al gobierno nacional a seguir en unos diálogos de paz, que no lo hagan de esta manera, que este tipo de acciones lo que conllevan es afectar el orden público de nuestro territorio y que la gente deje de creer en esos procesos. La mayor Neila Robles, una curtida médica de combate, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera: salvar a una niña a la que una mina antipersonal le destrozó una pierna. En medio de la angustia, su precisión y su arrojo fueron fundamentales para mantener a la menor con vida. ¿Cómo explicarle a un niño qué es el dolor, que no tiene su tierno, cómo afrontar esa situación? A esta hora en Belén de los Alaquíes, las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el reciente hecho de inseguridad que dejó sin vida a 2 personas de sexo masculino. Las víctimas fueron atadas y llevadas a un área despoblada por hombres armados. Asimismo, se encontró sobre uno de los cuerpos un mensaje que presuntamente fue dejado por disidencias de la Segunda Marquetalia. Se reunieron los gremios y el gobierno nacional para buscar alternativas en la lucha contra la extorsión y el bloqueo de vías. Y hoy continuarán las reuniones. Los banqueros se van a encontrar hoy con el presidente Gustavo Petro para buscar un acuerdo tras la polémica propuesta de las inversiones forzosas. Los bancos ya pusieron sobre la mesa la opción de destinar 50 billones de pesos para que el gobierno los envíe a los sectores que quiere reactivar. Se espera que hoy se conozca un acuerdo definitivo. Invías asegura que el viaducto del kilómetro 58 en la vía al llano sí cumple con las normas de seguridad y el diseño para esta carretera 4G. La concesión de la vía insiste que no lo recibirá. Nosotros no lo vamos a recibir porque no podemos recibir algo que no está cumpliendo normas del mismo Invías, ¿no? Estas declaraciones del gerente de Coviandina generó la respuesta del Invías, que aseguró que la megaestructura cumple con todos los parámetros técnicos. Es que la velocidad de diseño y de operación de esta estructura es de 40 kilómetros por hora. Sobre esa condición, los manuales del Invías establecen una pendiente máxima del 10%, que es la que tenemos aquí. Hay conmoción en el municipio de Jesús María, en Santander, por la muerte de Jenny Ariza, quien
Quiroga, la mamá de los patojos del humor, una de las familias más famosas en redes sociales en el país porque contaban cómo era la vida en el campo. Tiene más de 1 millón de seguidores en diferentes redes sociales. Jenny Ariza, al parecer, se suicidó, según las autoridades. Pese a todos los ajustes que se adelantaron en los planes de trabajo del deprimido de la calle 72, que hace parte del complemento de la primera línea del metro de Bogotá, esta obra no se va a entregar el 8 de octubre como se había anunciado. Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán. Lo que estamos trabajando ya y estamos a la espera obviamente de lo que nos manifieste el contratista en la empresa Metro, y es las dos opciones que tiene el contratista. Una bien es pues no manifestar nada y se inicia un proceso eventualmente de sanción. La otra es la posibilidad de comprar más días en obra. Naciones Unidas informa que ha tenido que paralizar toda ayuda humanitaria en la Franja de Gaza por la orden israelí de evacuar un área antes declarada segura. Por esa misma razón sigue la desesperada evacuación del hospital Al-Aqsa, con imágenes de enfermos en camillas arrastrados entre calles llenas de escombros. Esta mañana suman 20 muertos en ataques israelíes en el centro de Gaza, 41 en las últimas 24 horas. James Rodríguez jugará en el Rayo Vallecano. El equipo español confirmó al volante colombiano como su refuerzo estrella para la temporada 2024-2025. El volante entregó sus primeras declaraciones. Una alegría grande volver a la liga, también es increíble, un club como el Rayo, que es histórico también y bueno, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Además, la justicia de Estados Unidos desestimó los cargos contra Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Una corte del país norteamericano le retiró los cargos que el dirigente enfrentaba tras los altercados donde él y su hijo se vieron envueltos en la final de la Copa América. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger. Esta es Blue, más que radio. Están embarcando esta mañana ya todos los pasajeros, centenares que sufrieron la cancelación o el aplazamiento de los vuelos en la increíble jornada de ayer, jornada de la que todavía no se sabe qué la originó ni cómo se solucionó. Hubo 5 reuniones urgentes para atender la emergencia. Al final del día, la Aeronáutica Civil decidió revocar el permiso que le había dado las aerolíneas para cancelar vuelos. Quiere decir, tienen que trabajar porque ya apareció el combustible. Y esta mañana estamos en etapa de normalización en el aeropuerto El Dorado. A esta hora se encuentra Julián Ríos. Sí, señor Néstor, efectivamente ya muchísimos de los pasajeros que se vieron afectados ayer con 3 vuelos cancelados a México, Cancún y Punta Cana están nuevamente hoy aquí en la terminal aérea del Dorado. Abordando y haciendo el check-in para poder regresar a sus países. Por ejemplo, Isa es una ciudadana mexicana que está aquí ya abordando, pero tuvo problemas el día de ayer. ¿Qué pasó ayer y qué les han dicho hoy? Nos salíamos de Cartagena, nos dijeron que no iba a haber vuelos hacia México, que estaban todos cancelados. Llegando aquí no nos iban a dar hotel, ni alimentos, ni nada, porque no era culpa de la aerolínea. Ya llegando aquí fuimos a los mostradores, peleamos, nos cambiaron a un vuelo con escala San José, Costa Rica para el día de hoy y luego a México. Y ya por fin ahorita fuimos al mostrador, ya nos dieron nuestro ticket y esperamos que no pase nada en San José. Bueno, y les dijeron a ustedes que el argumento era el combustible, que por eso que había problemas de combustible, la verdad no entendimos por qué o cómo. Después más gente nos dijo que si el gobierno, que si había otras
problemas que pues no entendemos porque no sabemos la situación del país, pero que la aerolínea no tenía nada que ver, que era cosa del gobierno. ¿Y anoche dónde durmieron y qué pasó con ustedes? ¿Hoy se van en la misma aerolínea? Anoche sí, fuimos por Avianca, nos hospedaron en un hotel, el DoubleTree Hilton, el hotel muy bien, la verdad las comidas no tanto, incluía comidas, pero un menú que hicieron ahí. Pues, y ya, el transporte que también se tardó como 2 horas en venir, al final tuvimos que agarrar un Uber que no nos lo pagaron, no nos reembolsaron el boleto, nada. O sea, muchos problemas para las personas que tuvieron problemas con la cancelación de sus vuelos, entonces más problemas. Más problemas, pues también obviamente a nosotros nos afectan el trabajo, en la familia. Tenemos que llegar con nuestros hijos, tenemos que llegar a México muy tarde, que eso también no ayuda, porque de ahí tenemos todavía que tomar a provincia. Carretera puede ser peligroso, o sea, nos afecta mucho. Bueno, Isa, muchas gracias. Néstor, escuchó que muchos pasajeros están en esa situación, aparte de que tuvieron la cancelación de sus vuelos el día de ayer, tuvieron inconvenientes con el hotel, con la comida, con los transportes, y hoy finalmente pues están de nuevo aquí ya haciendo el check-in para poder abordar, porque la situación, Néstor, repetimos, aparentemente normal, no hay ningún vuelo en pantalla cancelado, solo aparece uno cancelado de la aerolínea Gol a Buenos Aires, Néstor, que no tiene nada que ver pues con el tema de combustible, sino al parecer con itinerario. Sí. Muy bien, gracias Julián, desde el aeropuerto El Dorado, 6 de la mañana, 21 minutos. Ahora, Felipe, a estas alturas han pasado algo más de 24, casi 48 horas de la crisis. No sabemos qué originó el tema, porque es cierto, hubo un daño la semana pasada. Dice el presidente Petro que es un fusible de $35 millones mal diseñado. Pero también dice el gobierno que el daño en la refinería en Cartagena no tiene nada que ver con el desabastecimiento de combustible. Pero Ecopetrol es el que arregla el tema. Ecopetrol, que es el dueño de Reficar. Y así Ecopetrol es el que anuncia las medidas, entre ellas la importación de combustible para superar la escasez. ¿Qué originó la escasez, Felipe? Todavía es la gran duda sin resolver. No se sabe realmente qué fue lo que pasó. Fue muy traumático para pues miles de viajeros, pero bueno, aparentemente está normalizado, ¿no? Se está normalizando esta mañana, una situación verdaderamente increíble. Primero el gobierno la niega, dice que no hay escasez, pero al tiempo el gobierno toma medidas, la importación o el permiso a las aerolíneas para cancelar y suspender vuelos, medidas tomadas en desarrollo de ese día de caos. Ya anoche la aeronáutica revocó el permiso. Ya las aerolíneas, como van a recibir el combustible de Terpel y de Chevron, ya las aerolíneas no pueden suspender ni cancelar vuelos. Hubo 2 datos, Néstor, que son los que realmente hay que pensar. La Aerocivil había permitido que ellos ajustaran, que las aerolíneas ajustaran. Ese dato es un hecho, ahí hay un comunicado. Eso fue revocado anoche. Eso fue revocado anoche. Levantaron ese permiso. Y segundo, la importación de algunos barriles que había dicho el Ministerio de Transporte. Son 100.000 barriles de petróleo para superar el impasse. Al final vamos a quedarnos, Felipe, con la duda de qué fue lo que pasó y cómo se arregló lo que pasó. Marcela Peña. Muy buenos días, Néstor. Hoy vuelve la calma a los aeropuertos del país después de un lunes que fue caótico para los viajeros. Sufrieron con cancelaciones de los vuelos, retrasos de varias horas. Hubo quejas en todo el país. Ayer iba a viajar con Avianca a Canadá, Montreal, y me lo aplazaron para hoy y hoy iba a tomar el vuelo, pero me lo aplazan para mañana con opciones que no son válidas. Pues puede pasar que yo tengo unas entrevistas en España y unas matrículas que hacer y un trabajo que resolver y por supuesto me causaría pues perjuicios. Pues que está cancelado, venimos de Buenos Aires, mañana hay que trabajar, tenemos conexión en Ciudad de México y de ahí a Guadalajara, o sea, y pues ¿no se hacen responsables? No, yo voy para Ciudad de México de trabajo y no tengo ni idea de nada, o sea, acabo de llegar y solo me llegó un mensaje diciendo que mi nuevo vuelo era el jueves y pues mi regreso es el viernes, no tiene ningún sentido, no sé nada. Avianca y LATAM, las principales aerolíneas del país, están prometiendo que hoy la situación será diferente y que se normalizan las operaciones porque ya tienen garantizado el suministro del combustible de aviación. Antes de este final feliz, por supuesto, hubo varias acusaciones desde el gobierno nacional. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X señaló directamente a Terpel por no entregarle a las aerolíneas el combustible que necesitan para despegar. Pocas horas después de ese trino, Terpel le envió una comunicación a sus clientes, es decir, a las aerolíneas, informándoles que normalizaron
normalizaba la entrega de pedidos, pero no porque hubiera estado escondiendo el combustible, sino porque Ecopetrol tomó medidas para garantizar el suministro. Entre las medidas que tomó Ecopetrol en las últimas horas destaca, por ejemplo, que priorizaron la producción de Jet A1 por encima de la de otros combustibles en las refinerías del país, y además se va a anticipar la entrega de algunos pedidos en los próximos días. Para la ministra de Transporte, María Constanza García, nunca tuvimos una crisis y todo está funcionando correctamente. Insistimos en la información que esta mañana entregamos, que se tenía una normalidad en el suministro, y hoy precisamente esta comunicación que conocemos de parte de Terpel, con la información además que habíamos entregado el día de ayer a lo largo del día en las reuniones que tuvimos, se confirma de parte del Terpel la información que esta mañana entregamos en nuestra rueda de prensa frente a la normalización y por ende la normalización también de las operaciones. El presidente Gustavo Petro no solo acusó a Terpel de tener velas en este entierro, también puso el retrovisor y habló de los gobiernos involucrados en la modernización de Reficar. Según el presidente, lo que está pasando con Reficar, la falla eléctrica, tiene su origen en que la refinería quedó mal diseñada desde el comienzo. Ese error de diseño, dice el presidente, nos costó hasta ahora $80 millones en pérdidas y nos va a costar por lo menos $35 millones más en reparaciones para dejar funcionando correctamente el flujo eléctrico en la refinería. Sin embargo, hay que decir que en la industria una investigación para determinar las causas de un evento de este tipo tarda normalmente varias semanas. Además, en ninguna de las fallas anteriores se había hablado de problemas de diseño. Hacia adelante quedaron varias preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, la Asociación Colombiana del Petróleo advirtió en un comunicado que hay que tomar medidas para facilitar de aquí en adelante la importación del combustible de aviación, incluyendo, por ejemplo, liberar el mercado para que puedan también los privados hacer esas importaciones y ampliar los poliductos. Y es que lo que pasó esta semana permite ver un problema estructural que había pasado de agache, y es que Reficar se está quedando pequeña para las necesidades del país. Julio César Vera, presidente de la Fundación SUA Energy, explica que hoy el país importa cada vez más diésel y gasolina y que una ampliación adicional de Reficar tardaría al menos 7 u 8 años, por lo que por ahora la única solución es importar. Lo que muestran todos los escenarios de demanda que realiza la Unidad de Planeación Energética es que hacia el futuro vamos a ser importadores netos de todos los combustibles, gasolina, diésel, combustible de aviación, por supuesto jet, ni hablar de GLP, y pues ahora la coyuntura de gas natural, que es desafortunada también. El gobierno nacional espera comenzar la producción de unos 5,000 barriles diarios de combustible alternativo para aviación a partir de enero del 2025, pero si la demanda de pasajeros sigue creciendo a esta velocidad, pues esa producción también se va a quedar corta. En varias oportunidades el gobierno ha dejado ver que una ampliación de Reficar no está en los planes. Marcela Peña, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. A estas alturas no sabemos qué originó entonces el problema de combustible para los aviones, pero sí cómo se solucionó. La solución fue que Ecopetrol priorizara la producción de combustible para aviones por encima de todo lo que refina en sus dos sedes, la de Cartagena y Barranca Bermeja. Primero, que no había combustible, después que esas refinerías ya estaban operando al máximo y que Ecopetrol entonces así le anunció a los distribuidores que le entrega el combustible de avión que estos podían llevarlos a los aeropuertos. Se lo confirmó al más grande, a Terpel, que a su vez notifica a las aerolíneas que normaliza las entregas, y fue como finalmente Avianca desistió junto a la TAM, las dos aerolíneas más grandes, de cancelar vuelos por todo el país programados para hoy. Incluso podían ser hasta 60 vuelos en listas de modificar itinerarios. En el camino de esta historia falta contar las decisiones de la Aeronáutica Civil, desde donde el domingo se emitió esa circular que le abría la puerta a las aerolíneas para cambiar itinerarios o cancelar vuelos, pero decía claro que a partir de mañana miércoles. Sin embargo, ayer
antes de ese permiso de la aeronáutica, ya se cancelaban los primeros vuelos, un poco más de 100, que dejaron a muchos pasajeros varados en las principales terminales aéreas del país. Luego fue la misma Aerocivil, menos de 24 horas después, la que le advierte a las aerolíneas que no aceptará cancelación de vuelos atribuido por la crisis del abastecimiento, porque, como dijo la Aerocivil, existe suficiente suministro de combustible de aviación, que es la notificación que hacen los ministerios de Transporte y Minas y a su vez Ecopetrol. Por eso termina la Aerocivil invitando a los pasajeros que hayan sentido vulnerados sus derechos a que vayan a las superintendencias, la de Transporte y la de Industria y Comercio, a las que el propio presidente Petro les pide investigar toda esta confusión que el gobierno llama especulación, pero que las aerolíneas llaman una realidad sobre el combustible para aviones. Hay que ver qué pasa hoy con los vuelos de todas las aerolíneas, porque insiste también el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que el fin de semana llega al país la primera importación de combustible para aviones, que va a representar entre el 8 y el 10% de toda la demanda. Sin embargo, no puede ser una única importación. Deberán seguir otras para garantizar la demanda de las aerolíneas. La crisis ya existió, parece tener una solución desde Ecopetrol. Falta ver que todo esto no genere impacto en el precio de los tiquetes, que es el nuevo temor de los pasajeros. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. El presidente Gustavo Petro le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que investigue lo que él considera como el robo del siglo. En su concepto, uno de los peores escándalos de corrupción con dineros públicos relacionados con la supuesta pérdida de 12 billones de pesos de las regalías invertidos en proyectos para implementar el acuerdo de paz, que habrían sido entregados sin requisitos legales durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Esta revelación se hizo con base en una investigación del equipo de regalías del gobierno, en particular de la Dirección Nacional de Planeación, que alertó sobre la supuesta pérdida de esos recursos destinados para los llamados órganos colegiados de administración y decisión OCAD frente al tema de paz, específicamente porque, según el diagnóstico, de 6.631 proyectos en ejecución con esos recursos, 2.094 no cumplieron con las obligaciones contractuales. Según dijo el director de Planeación, Alexander López, de esos 2.094 proyectos destinados a implementar el acuerdo de paz en 170 municipios priorizados por su cercanía con zonas en las que se vivió con mayores consecuencias el conflicto armado con las FARC, 1.497 tienen plazo de ejecución vencido por 9 billones de pesos. 301 proyectos tienen todos los contratos suspendidos por 1 billón de pesos y 296 proyectos tienen contratos suspendidos y vencidos por 2 billones de pesos. La teoría del gobierno es que con esos recursos entregados a políticos se financiaron campañas al Congreso e incluso campañas presidenciales, aunque dicen de dientes para afuera que eso no lo pueden probar y por eso le están pidiendo a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría que adelanten las investigaciones correspondientes. Según este mismo informe de Planeación, algunas perlas que demuestran las irregularidades cometidas con esos dineros están, por ejemplo, en un proyecto para la construcción de redes eléctricas para comunidades indígenas en Maicao, Guajira, que tiene pagos por el 97%, pero avances apenas del 53%, y no hay servicio de energía. Otro caso, en Sabana de Torres, Santander, un acueducto en zona rural, proyecto suspendido con riesgo de desfinanciamiento. No es el primer escándalo de presunta corrupción en torno a malos manejos de estos dineros. Durante el gobierno de Iván Duque, Blue Radio había revelado la supuesta pérdida de 500.000 millones de pesos por medio de mecanismos similares a los denunciados por este gobierno. Lo que hay hoy y lo que se debe conocer cuando se hacen las visitas a muchas de estas obras con dineros aprobados en el OCAD Paz son elefantes blancos que no sirven a sus comunidades, como grandes monumentos a la desidia. Está en manos de la Fiscalía y de la Corte Suprema, además de la Contraloría, la responsabilidad de poner en blanco y negro el escándalo, contar cuánta plata se robaron en caso de que haya ocurrido y quiénes son los responsables. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. En la mira el combustible para los aviones, la plata de las regalías y también bajo la lupa la fórmula tarifaria para calcular los precios de la energía en el país. Una metodología
que creó la CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, al amparo de la Ley 143 de 1994 de energía eléctrica, para calcular el precio del kilovatio hora que pagan los hogares colombianos en el recibo de la luz. Una fórmula contra la cual arremetió ayer nuevamente y por enésima vez el presidente Gustavo Petro, esta vez rodeado de ciudadanos del común y en alocución por fuera de la Casa de Nariño, puesta en escena que hizo exactamente desde Cartagena, una de las ciudades que más sufren en la costa Caribe por el alto precio de la luz, por la intermitencia en el servicio, los cortes de energía y los robos o conexiones ilegales al alumbrado público, con el 20% de los usuarios, 1 de cada 5 robándose la energía, según la propia empresa comercializadora Aire. Suma de acontecimientos que dispara el costo de la luz para 10 millones de clientes en la costa atlántica, quienes además cargan todavía con la cuenta pendiente de la opción tarifaria, salvavidas que lanzó el gobierno de Iván Duque para poder aliviar el bolsillo durante la pandemia, que recordemos además desató la peor crisis económica en 100 años y que permitió esta opción tarifaria diferir en el tiempo los pagos de las facturas de energía, una cuenta pendiente que dejó un saldo altísimo con las empresas comercializadoras, a quienes se les debe 2.7 billones de pesos por ese salvavidas para los estratos 1, 2 y 3 de la costa y un 5 billones de pesos para todo el resto del país. 5 billones que todavía nada que se desembolsan, pese a que el gobierno Petro viene anunciando que sí, que va a asumir esa cuenta pendiente, no obstante, nada que suelta todavía todo ese billete y nada que le paga a las empresas de energía esos saldos pendientes de la opción tarifaria, una acción que según los expertos y las propias empresas del sector podría ayudar a reducir hasta en un 20% las tarifas de la luz para los estratos bajos. Pero el gobierno ni raja ni presta el hacha, ni paga la plata de esa opción tarifaria, ni tampoco propone medidas nuevas, salvo decir ayer por enésima vez que hay que revisar la fórmula tarifaria, una fórmula que una vez más define la CREG, cuyos comisionados se demora y se ha demorado en nombrar este gobierno, pero fórmula ahora también en la mira de los jueces de la costa, donde ayer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico ordenó al gobierno nacional que haga una audiencia en Barranquilla sobre esa fórmula para establecer un recálculo y ayudar por fin a tener una tarifa mucho más económica. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:36 de la mañana. A 24 días de que se acabara la tregua bilateral, el ELN retomó sus acciones criminales. Un sonido estruendoso y después una gigantesca columna de humo negro fueron la confirmación del regreso oficial a lo que mejor saben hacer: terrorismo. Fueron 5 atentados. Ese es el número de las intenciones de afectar el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca, que históricamente ha sido blanco de esa guerrilla que en esta oportunidad atacó en las veredas El Consuelo, islas de Bojaba y La Pava, en zona rural del municipio de Saravena, mientras que el oleoducto Bicentenario fue en la vereda Palmarito de Fortul y la vereda Bajo Tamacaya en el municipio de Tame. Esta mañana, varias de esas comunidades, producto del terrorismo, amanecen sin energía eléctrica y viendo el enorme daño ambiental del ELN, que con su guerra se quedó en el pasado. Pero no fue el único hecho. Más tarde, esa misma guerrilla atentó con una granada de fragmentación y ráfagas de fusil contra el CAI del Malecón en Arauca, que desde hace 8 meses no vivía atentados terroristas de esta magnitud. La escalada del grupo, que no se ha levantado formalmente de la mesa de diálogos, es para presionar al gobierno, que busca desesperadamente que se reactive el cese al fuego bilateral al que el ELN le ha puesto como última condición sacarlos de la lista de grupos armados organizados, una petición que han perseguido por años y que de momento tiene un no gigante del gobierno del presidente Petro. Pero la guerra tiene desarrollo en Arauca y también en Antioquia, en Tarazá, donde 4 integrantes del Clan del Golfo cayeron y murieron en un campo minado del ELN, con el que se están peleando el territorio a sangre y fuego, mientras los 2 grupos ilegales hablan de paz total con el gobierno del presidente Petro, que a pesar de no tener un solo avance, un solo resultado en ese proyecto ambicioso, se niega a recurrir a estrategias o métodos como el diálogo, combinando con operaciones militares que incluyan bombardeos contra el ELN. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Esta es Blue, más que radio. Sol en Bogotá, mañana de operación normal, afortunadamente, en los aeropuertos de Colombia. Van a escuchar ustedes la explicación oficial del gobierno de qué fue lo que sucedió en estas últimas confusas 24 horas. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Bien, ministro, ¿usted cómo va? Bien, bien, ahí trabajando mucho, como lo sabrás. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Ministro, le estoy informando esta mañana a los oyentes de Blue Radio en todo el país, ya la operación aérea se está normalizando. ¿Qué información tiene usted, ministro? Pues mira, nosotros desde el principio tuvimos la certeza de que teníamos operación normal, que el combustible estaba produciéndose disponible. Llevamos más de una semana de trabajo permanente con todas las entidades y durante este fin de semana, especialmente el domingo, al encontrar que aún no cuadraban las cuentas con especialmente las comercializadoras, activamos un PMU y lo que encontramos es que el combustible estaba en las tuberías produciéndose en los sitios de abastecimiento, pero lo que encontramos es que posiblemente había un problema en la cadena de suministro o en la logística de las comercializadoras. Por eso activamos ese PMU y en las últimas 24 horas pues eso fue lo que sucedió. Las comercializadoras pues entendieron que ya todo se venía produciendo y las aerolíneas, al recibir ayer, como todos conocemos, el anuncio de parte de sus empresas comercializadoras de que el producto estaba disponible, que no teníamos ninguna restricción de abastecimiento, pues como lo señalamos desde el principio, se generó la normalidad en las operaciones aéreas del país. Ministro, si había combustibles y estaba en los tubos, como dice usted, ¿por qué Ecopetrol anuncia la importación de 100,000 barriles de combustible? Sí, pues para comenzar desde el principio, primer tema, falla la refinería de Cartagena, Reficar, con toda la historia que tiene Reficar y que el país recuerda, duele, reconoce, una refinería que es nueva y que tiene una falla eléctrica que ya ha generado de parte del gobierno una investigación sobre todo lo que esto implica, una refinería nueva que falla por energía eléctrica, un buje en la conexión de las barras de energía eléctrica de las cuales llega todo el fluido, falla totalmente la refinería, hay un parón de producción y eso genera que rápidamente Ecopetrol haga todo el trabajo de ponerla otra vez en operación. Tardaron unos 3 días y obviamente esos 3 días generan un retraso en todo el flujo de combustible. Esa tarea de poner nuevamente a punto la refinería, después de esos 3 días va aumentando su producción y ha llegado, como se mencionaba ayer, al 96%. Entre tanto, ¿qué ocurre? Pues que en los sitios donde está almacenado el combustible, en boca de tubería, se va consumiendo el combustible que está almacenado y si bien ya recuperamos toda la producción, pues esa importación debe de ser es para recuperar los inventarios y tener entonces normalizado todo el sistema de abastecimiento, no solo el flujo de combustible, sino también el que se requiere esté almacenado en todos los aeropuertos y en todos los sitios dispuestos para ello. Pero ministro, entonces el problema eléctrico, el problema de Reficar, que fue ¿hace cuánto? ¿Hace ya 10 días? Sí, fue el 16 de agosto. Hoy es 27, hace 10 días, 11 días.
¿Ese problema, ministro, sí tuvo que ver con el desabastecimiento de combustible para los aviones? Nosotros desde el comienzo dijimos no hay problema de abastecimiento porque contábamos con los días de almacenamiento, con el stock necesario para que estuvieran cubiertos esos días. Eso fue lo que nosotros desde el principio señalamos. No hay por qué tener un problema de abastecimiento porque precisamente en los mecanismos de almacenamiento, en las tuberías y en el flujo que va viajando por el sistema de producción y almacenamiento teníamos un margen de unos 5 días. De eso depende cada uno de los sitios de cuánta capacidad tienen de almacenamiento, pero desde el principio dijimos no tiene que tener un impacto en el abastecimiento. Pero ministro, ¿sí hubo o no hubo? Me perdona la pregunta, porque el presidente pone un trino anoche diciendo el fallo de Reficar no tiene que ver con el desabastecimiento actual de combustible. Es decir, suponiendo que eso quiere decir sí había desabastecimiento de combustible. Es lo que te estoy señalando. El día de ayer, al confirmar, y el domingo que tuvimos sesión de trabajo, lo que logramos concretar, confirmar, es que lo que se estaba produciendo y los anuncios de algunas de las comercializadoras sobre desabastecimiento no tenía nada que ver con la falla de Reficar porque ya se había solucionado hasta el 96%. Así que lo que señala el presidente es eso. El día de ayer no había ninguna excusa para señalar que había desabastecimiento porque la producción se recuperó al 96% y lo que encontramos es que posiblemente podría haber un problema de logística en el suministro de cada una de las comercializadoras y eso fue lo que anunciamos en la rueda de prensa, las investigaciones, la verificación, la inspección en cada uno de los sitios de almacenamiento para ver qué era lo que estaba ocurriendo ya allí, en la logística y en la cadena de suministro. Ministro, problema de logística y en la cadena de suministro quiere decir la culpa de lo que pasó ayer y antier en el sistema aéreo es de los distribuidores de Terpel y compañía. Yo no creo que se trate de culpar, como ustedes lo vieron, todos estuvimos trabajando de las empresas de aviación, el gremio de la aviación aeronáutica. Es el presidente Petro el que mencionó a Terpel, no yo. Sí, pues yo no estoy diciendo que sea culpa, es precisamente lo que hemos solicitado que se investigue, porque como él también lo señala en otro trino, como con una carta, pues se puede generar semejante pánico y eso sí requiere una investigación para verificar cuáles son las responsabilidades. Voy a darles una cifra, si Ecopetrol estaba entregando combustible al 96%, porque algunas empresas señalaban que tenían restricción al 85%, ¿dónde queda el 11%? Ese fue el comunicado de Terpel. Terpel fue la empresa, con nombre propio que dijo que solamente estaba entregando el 85, no el 90 y pico. Sí, y eso es lo que entonces es probable que en la cadena de suministro esté quedando algo, que tengamos alguna dificultad. El transporte, algún transporte de combustible se hace vía tuberías, otra se hace vía carro tanques, y eso fue lo que entramos a verificar, porque ya no es un problema de producción que se recuperó como les he señalado, y entonces empezamos a verificar en la cadena de suministro qué es lo que puede estar ocurriendo, y eso es lo que estamos investigando. Y si había combustible y se quedó en las tuberías y es un problema de la cadena de suministro, ¿por qué es la primera vez que pasa? ¿Usted tiene alguna teoría? No, pues yo la verdad he solicitado precisamente y en reunión ayer con la Aeronáutica Civil, con la ministra de Transporte, que estos hechos deben garantizar también aprendizajes y una investigación de qué es lo que ha ocurrido para que el país esté preparado a cualquier tipo de contingencia, tanto en lo que ocurrió en Reficar, lo que ocurre en la operación y en las cadenas de suministro, que siempre deben de estar garantizadas. Cada uno de los aeropuertos tiene un almacenamiento, hay que verificar si ese almacenamiento se está cumpliendo, los tiempos y los contratos que tienen las comercializadoras, y todo eso pues ya una vez normalizado la operación aeroportuaria del país será materia de investigación y por supuesto pues de mejora. Sí. Ministro, ¿ustedes han podido hablar con Terpel? Porque ayer hasta las 4:30, 5 de la tarde la situación seguía siendo bastante difícil, pero luego de la carta del presidente, luego de las advertencias que hace la Aerocivil, Terpel envía una nueva comunicación a Avianca y a la TAM diciendo, no, se ha normalizado el suministro, podemos entregarles a ustedes lo que necesitan para movilizar los aviones. ¿Ellos les han dado alguna explicación de lo que pasó en estas últimas horas? Nosotros hemos hablado permanentemente con Terpel desde que ocurrieron los hechos. Llevamos 11 días reuniéndonos con Terpel a través de los equipos, en nuestro caso de la Dirección de Hidrocarburos, y nosotros ayer y el domingo que tuvimos 3 reuniones durante todo el día, la última de ellas terminó a la medianoche,
lo que hicimos fue explicarle a Terpel todo el tiempo que el combustible estaba garantizado y que ellos no tenían por qué tener ningún problema de distribución. Creo que después de todas esas reuniones, Terpel se aseguró, comprendió, discutió, analizó y supongo por eso toma la decisión de emitir ya el comunicado y darle tranquilidad a las aerolíneas. Mire, porque entre otras cosas lo que ayer les dice en la tarde Terpel a las aerolíneas es que ya se ha normalizado la situación por parte de Ecopetrol. Es decir, Terpel dice que Ecopetrol puso en marcha un plan de contingencia priorizando la producción de Jet A1, que es el combustible para los aviones, y priorizando su distribución. Al final, la duda es, ministro, la responsabilidad sí era de los distribuidores, específicamente de Terpel, o más allá y no para plantearlo en términos de culpas, Ecopetrol puso en marcha un plan de contingencia que logró hacer que rápidamente se superara la crisis. Ese plan de contingencia lo conocía Terpel hace 8 días. Es decir, durante todo ese tiempo estuvimos haciendo seguimiento a ese plan de contingencia. ¿No hubo medidas urgentes, digamos, no hubo medidas distintas de Ecopetrol entre domingo y lunes? La medida que tomamos el domingo fue sentar a todos los actores, dada que había información cruzada, y el domingo realizamos un premio donde participaron las aerolíneas. Participó IATA como agremiación de las aerolíneas, participó el Ministerio de Transporte, la ministra de Transporte, estuve yo, Aerocivil, las comercializadoras, todas las comercializadoras, y pusimos toda la información sobre la mesa para que no tuviéramos ningún sesgo de la información y que todos estuviéramos alineados, sincronizados. Eso fue la medida del domingo, al ver que había informaciones cruzadas, y con esa información es que nosotros salimos al día de ayer a dar una rueda de prensa y a señalar lo que veníamos señalando, y es que el abastecimiento estaba asegurado. Ministro, ayer a estas alturas yo le estaba informando aquí a los oyentes, la Aeronáutica Civil autorizó a las aerolíneas a suspender vuelos, que quiere decir el gobierno reconoce que no hay gasolina y en consecuencia se va a modificar el cronograma de itinerarios. Y anoche la Aerocivil dice ya no tienen permiso para cancelar vuelos. ¿Qué pasó entre la mañana y entre la noche ayer? No, si ustedes revisan bien la circular, ustedes verán que es una medida preventiva que Aerocivil puso en disposición. Estas condiciones de logística de combustible y logística aérea son complejas, eso no se pueden tomar medidas de un momento a otro, hay que tener preparación, medidas de contingencia. Aeronáutica Civil lo que hizo fue tener una circular de preparación preventiva diciendo en 3 días, si no está resuelto, ustedes preparen, por si acaso tendrán que tener algunas medidas de contingencia, pero es una medida preventiva que entraría en aplicación el día de mañana, si mal no estoy. Y lo que ocurre ayer es que ya no es necesaria esa medida preventiva porque el resto de las medidas adoptadas pues ya han dado resultado y no hay necesidad de acudir a ella. Vale. Ministro, ¿cómo es la tesis de lo que pasó en Reficar? ¿De que ya ha habido 3 apagones en Reficar? Sí, eso, todas estas conversaciones con el presidente Ecopetrol nos contaba que en el 2019 creo que hubo una y otra en el 2021 y esta, y pues lo que nos alarma es, como señalaba al comienzo, que una refinería nueva, de última tecnología, con tantos problemas, demoras y con toda una historia económica, incluso política que tiene esta refinería, pues tenga estas circunstancias. Eso es un tema de fondo estructural que tenemos que entrar a investigar y por supuesto mejorar, porque no podemos tener una situación de este tipo hacia adelante, y pues obviamente todo lo que genera esta situación de los últimos días debe llevar a una revisión y mejoras en todo el sistema de producción, logística, almacenamiento del combustible de aviación, empezando por la refinería de Cartagena. Sí, de acuerdo, esa refinería es del 2015, es decir, lleva menos de 10 años, es increíble que tenga problemas de estos. El fusible que se dañó, ministro, arreglar el fusible o cambiarlo vale $35 millones. Sí, eso es lo que nos señala el presidente de Ecopetrol. Pues eso hace parte también de una falla estructural, una falla de diseño que implicará no solo el arreglo de ese buje que une los barrajes, sino que también implicará un rediseño de la refinería para que tenga doble suministro, tenga la confiabilidad y que este fallo no se vuelva a presentar. Así que implicará otro tanto de recursos para lograrla poner en disposición y superar este tipo de fallas estructurales. Sí, y eso le quería preguntar, ministro. Si se daña, me imagino que no es el fusible el mismo de un bombillo en la conexión que uno tiene en la casa. Si se daña un fusible de Ecopetrol de Reficar, que vale $35 millones, ¿es porque no lo revisaron?
es porque no hay repuesto. ¿Qué explicación le dan a usted, ministro? El presidente Ecopetrol ya ha iniciado también una investigación allí sobre esa falla, porque si había ocurrido una falla antes, no se tenía preparada esta medida de contingencia, o sí se tenía y en qué sentido, pero sobre todo, fundamentalmente, pues revisar el diseño de la refinería para ver por qué está ocurriendo esto, porque si ya venía ocurriendo, entonces implica que hay que resolverlo de fondo, y eso pues pasará por una investigación que ya arrancó también Ecopetrol y que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, nos señalaba. Ministro, mientras se adelantan esas investigaciones, pues de todas formas el gobierno y Ecopetrol tienen planeadas las importaciones de combustibles para avión. Se tienen previstas 100.000 barriles a partir de este fin de semana. ¿Eso qué tanto le pegará a la tarifa del tiquete, ministro? Lo que nos señala Ecopetrol, que es la gran productora del combustible de aviación, es que es marginal y que este combustible va a estar orientado especialmente a recuperar inventarios. Así que esperamos que no tenga un impacto realmente sobre la tarifa. Pero de fondo, aquí hay algo que ya es de manera estructural. Es una buena noticia para el país, pero que tenemos que prepararnos, y es que está aumentando el consumo de combustible de aviación, producto de que está aumentando el turismo, producto de que eso implica que la economía también va mejorando, y eso implica preparar al país para tener más combustible. ¿Qué hemos hecho? El presidente Ecopetrol también lo anunciaba ayer. Estamos preparando ya la producción de combustible sostenible. Es un combustible que incluye una mezcla de biocombustibles, se conoce en el mundo como SAF, y ya para el próximo año, a través de Ecopetrol, el objetivo, y ya se están desarrollando todas las capacidades para ello, es producir combustible sostenible para aumentar la producción en el país y cubrir una demanda que es creciente. Pero, ministro, ¿qué tanto se encarece ese combustible que será importado frente al que producimos y refinamos en la refinería de Cartagena? ¿Esa diferencia es muy alta? Lo que tengo de cifras, porque esos datos exactos comerciales y en la estructura de costos la tiene Ecopetrol, pero lo que nos ha señalado el presidente de Ecopetrol es que esa importación solo corresponde como un 5% de lo que consume el país, de lo que se requiere, así que es marginal en medio de los volúmenes que se requieren para el combustible, así que uno esperaría que ese costo sea marginal. Ministro, pero no es marginal en la tarifa aérea, porque según la propia IATA, que conoce perfectamente cómo funciona la estructura de costos de las aerolíneas, el 35% pesa el combustible dentro de todo el costo de esa tarifa, y por eso le quiero preguntar, ese combustible que sí o sí se va a tener que importar, ¿cuánto puede llegar a pesar en la tarifa final? Porque ayer nos decía también el presidente de Ecopetrol que en el mejor de los casos están en capacidad de producir 37.000 barriles al día, 13.000 en Cartagena y 24.000 en Barranca, pero que para octubre la necesidad y la demanda de Jet A1 va a estar en unos 42.000 barriles día, es decir, se necesita importar 5.000 barriles diarios de ese combustible para aviones. ¿Cuánto más nos va a costar a los colombianos y en cuánto se va a reflejar en las tarifas aéreas, ministro? No, esos 5.000 se buscan cubrir con el combustible sostenible. Es precisamente lo que le señalaba, el aumento de la demanda ha llevado que desde Ecopetrol y desde la ruta que hemos trazado de la transición energética justa, precisamente, desarrollamos otros mecanismos de combustibles, y es parte de lo que se está haciendo en el mundo. Esos 5.000 millones de barriles que se requieren van a ser cubiertos desde el próximo año, esperamos, con el aumento y el inicio de la producción de combustible sostenible, así que esperamos que no tenga ningún impacto. Ahora, sobre los costos en las aerolíneas, en fin, pues no es parte de lo que yo conozca directamente, así que yo pues creería que para no cometer errores con las cifras y dar una información errónea, creo que la ministra de Transporte o casi podrán hacer una mejor estimación. Ministro, le están preguntando Paola y Víctor esto porque fue la ministra de Transporte la que dijo ayer que iba a haber efecto en las tarifas de transporte aéreo en Colombia de todo esto. Sí, claro, y lo que yo le escuché a ella también es que sería marginal, entonces eso es lo que les estoy respondiendo también. Vale, ministro, le traslado una pregunta que me parece interesante de un oyente aquí, que me dice si el problema es que Terpel eventualmente no utilizó la gasolina o el combustible que tenía en las tuberías o acaparó combustible, lo que sea. Hay otros distribuidores de combustible, ¿cierto? Que son Chevron y WF. Sí, precisamente parte de lo que hicimos en estos días fue verificar qué stock tiene cada una de las comercializadoras, las que requerían más,
como se dice coloquialmente, se prestaran entre ellas para garantizar que todas pudieran cubrir la demanda que tienen. Y esa es la pregunta, si hay varios distribuidores, ¿por qué termina afectando el problema si el problema tuviese nombre propio y fuera Terpel? Porque en el momento, como ustedes vieron en las cartas, ellos lo que manifestaron es que no tenían el combustible suficiente. Parte de lo que activamos es que entre las comercializadoras, ustedes entenderán, eso es un acuerdo entre privados, lo que hicimos fue facilitarlo, pudieran existir esos préstamos de tal manera que no se viera afectado el combustible necesario en el ala del avión. Como he aprendido en estos días de comentarios y de esta emergencia, lo importante es que llegue el combustible al ala del avión. Y lo que buscamos... ¿Qué porcentaje de ese combustible lo maneja, lo garantiza Terpel? Está más o menos un 60%, 65% del mercado lo tiene Terpel, por eso es pues la comercializadora más grande. ¿Y qué porcentaje pudieron ayer comercializar entre ellos? Es decir, Chevron y WFS, ¿qué tanto combustible le prestaron a Terpel? Como les señalo, es un acuerdo privado, no tenemos los datos de cuánto finalmente tuvieron que prestarse entre ellas, pero pues creo puede ser parte de lo que ayudó a que Terpel emitiera ese comunicado en la tarde. Sí, claro, puede ser parte de la solución que vamos descubriendo aquí en el camino, ministro. Ayer la Procuraduría les envió una carta con algunas preguntas. Yo quiero formularle una de ellas. A futuro, en el corto plazo, ¿está garantizado el suministro de combustible Jet A1 en todos los aeropuertos del país? Así es, como ya lo hemos mencionado todas las autoridades, entidades, está garantizado el suministro, el abastecimiento y la operación. Claro, pero hoy sí, pero si llegara a presentarse una nueva contingencia, ¿está preparado el gobierno para tomar medidas que permitan superarla rápidamente? Ahora mucho más con este aprendizaje de todo lo que ha ocurrido. Sí. Ministro, de eso le quería preguntar para terminar esta entrevista. Le agradezco estos minutos. Sé que usted está teniendo días intensos. Para efectos del gobierno, usted es la autoridad en esta materia de petróleo y de energía. ¿Qué aprendió, ministro, si me permite la pregunta, qué aprendió manejando esta crisis? Digamos, el gobierno, ¿qué lecciones saca de todo esto? Para mí lo más importante es la necesidad de tener información. Porque en todo esto, ustedes mismos como medios de comunicación vieron, habían cruces de información